Bienvenidos a Entre Familia, el lugar donde nosotros hablamos cándidamente acerca de la palabra de Dios y cómo aplicamos esas verdades a las circunstancias que estamos viviendo hoy. Lo que está pasando alrededor del mundo es bastante impactante, tanto que afecta al individuo, la atmósfera familiar y la atmósfera de la sociedad. Hemos escuchado mucho acerca de la Tercera Guerra Mundial, qué es lo que va a pasar con la economía, que vamos a entrar a una recesión peor que la inicial recesión, además de lo que está pasando con los gobiernos liberales y en las áreas de educación, en las áreas laborales, con todo lo que es la identidad y lo transgénero. Todo esto trae mucha ansiedad. ¿Cómo lidiamos con estos eventos que están fuera de nuestro control? Gracias a Dios, siempre hay esperanza. Siempre podemos regresar a nuestra roca, que es la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. El antídoto para la ansiedad está en el versículo que se nos dijo: por nada estéis afanosos, sino que antes haced conocer todas vuestras peticiones delante del Señor con oración y con acción de gracias. Básicamente es depositar toda nuestra confianza en Él, y tenemos la palabra para recordarnos cuáles son las promesas. Y de eso es lo que quiero compartir con ustedes, esperando que esto sea de bendición y que su fe pueda ser fortalecida y usted regrese a la pureza de las Escrituras, que usted siga adorando al Señor, porque todo eso fortalece nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Y la cita que quiero compartir hoy es en 1 de Pedro 5, versículos 6 al 8. Y dice de esta forma: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entendemos que el enemigo trata de devorar la paz. Él siempre vino para robar, matar y destruir. Robar paz, robar gozo, robar la armonía familiar. Y curiosamente quiero compartir unos cuantos estadísticas que esto fue tomado hace varios años, y se afirma que en los Estados Unidos los trastornos por ansiedad superan a la depresión y el alcoholismo. Se dice que el problema número uno es la ansiedad. En lo que respecta a la salud mental, el porcentaje de suicidio en la generación joven, la última generación, se ha levantado tanto que es básicamente una pandemia. Y se estima que un 20% de la población mundial sufre ansiedad y ni siquiera está consciente de que está bajo ansiedad y depresión. La ansiedad es afán, es angustia, es aflicción, es preocupación anticipada, creyendo más en que vendrán desastres que bendiciones. Es tan poderosa que se mantiene aún después de que tratamos de combatirla. Es enfermiza e inútil porque provoca dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de cabeza, así como otras enfermedades, algunas de origen tensional y otras de origen vascular. Afecta el corazón al impedir el buen funcionamiento del aparato circulatorio. La ansiedad es contraria a la fe cristiana, porque los que somos hijos de Dios esperamos con confianza en Él, pues nos quita toda angustia y ansiedad, y así hemos como aprendido a disfrutar la vida que solo el Señor puede dar. Todos hemos verdaderamente atravesado etapas de ansiedad financiera, de problemas relacionales, problemas emocionales, problemas de enfermedad también, pero Dios ha estado con su mano de misericordia sobre cada uno de nosotros, y todos los cristianos podemos testificar a eso. Él es fiel, siempre ha sido fiel. Él nunca ha cambiado, es su naturaleza. Y queremos compartir algunos pasos para que usted pueda vivir su vida plenamente y con tranquilidad. Número 1 es mostrar confianza en el Señor. Eso es lo vital en todas las áreas de nuestras vidas. Dice la palabra en el Salmo 94, 22. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Esto es lo que quiero decirles. Es muy fácil ser desconfiado, es muy fácil que la duda venga, y muchas veces la incredulidad también quiere tratar de entrar a nuestros corazones para que salga de nuestra boca una palabra negativa, una palabra que va a afectar el ambiente que nosotros vivimos. Y debe de ser al contrario, debemos de hablar la palabra de Dios, las bendiciones de Dios. Si usted lee en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que todo Egipto estaba en tinieblas, pero el campamento de los israelitas nunca sufrió eso. Dice que cuando las plagas mataron todos los animales, las vacas, las ovejas, los camellos, los israelitas nunca sufrieron pérdida en su riqueza ni en sus alimentos. Es muy importante tener todo esto en mente, porque la verdad es que no sabemos cuáles son los tiempos que vienen delante de nosotros, pero en una cosa podemos confiar:
Dios nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él nunca desampara a los hijos que Él ama y a los hijos que lo aman a Él. Muy importante tener eso en nuestro corazón. Y la ansiedad es contraria a la fe cristiana. Por eso es de que debemos mostrar confianza en el Señor. No estar desconfiado, no estar afligido, no estar ansioso o angustiado en una forma crónica. No dejarnos vencer por la ansiedad. Antes de todo, tenemos que confiar en el Señor desde que nos levantamos en la mañana, consagrarnos a Él nuestra mente, alma, espíritu y cuerpo. David lo expresó de esta forma en el Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y nosotros mostramos confianza cuando mantenemos nuestro gozo. La Biblia dice en Proverbios 12, versículo 25, en la versión Dios habla hoy: la angustia deprime al hombre, la palabra amable lo alegra. Algo que sucede con la persona que tiene confianza es que a pesar de circunstancias adversas, mantiene el buen ánimo, el buen humor, la esperanza. Y esto le da paz y alegría no solamente a él, sino que a los que lo escuchan, a los que lo rodean, a su familia. Por el contrario, la persona ansiosa se angustia, se deprime, y con eso lo único que hace es multiplicar sus males. Se provoca enfermedades como la presión alta, dolores de cabeza, del cuello, de espalda, se estresa, se aflige. Y una cosa que yo siempre le digo a mi congregación es, a veces alguna gente pierde el apetito, pero nosotros como latinos eso no nos afecta. Nunca se nos va el apetito. Por eso estamos bien saludables y hermosotes. Pero mi punto es que debemos de confiar en el Señor, porque la ansiedad puede tomar control de la vida de una persona, y esto es para peor. Y Jesús no vino a multiplicar males a nadie, Él vino a bendecir las vidas, a darnos vida en abundante con gozo y felicidad. Y las circunstancias a algunos le producen ansiedad. A un hijo de Dios las circunstancias le producen dependencia, confianza y buen ánimo. Algo que quiero siempre recalcar o motivarlo o exhortarlos a todos ustedes que van a escuchar este video es de que nunca se aparten de leer la palabra de Dios. Nunca se aparten a desarrollar su fe. Es importante que usted tenga contacto con la palabra de Dios porque usted encuentra a Cristo allí en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo también trabaja con la palabra de Dios. Y empieza a hacer aquello para lo cual fue enviada, dice la Biblia. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre hará aquello para lo cual el Señor la envió. Esto es para que la palabra de Dios, siendo una semilla, germine en nuestros corazones y produzca fruto espiritual a través del proceso del cultivo, del cuidado de esa palabra. Muy importante para poder superar todo lo que viene en el tiempo futuro. No estoy tratando de ser pesimista, estoy tratando de ser realista, pero siempre depositando nuestra confianza en las promesas de nuestro Señor. Entonces el no tener confianza en el Señor nos enferma y nos angustia. Y estar oprimido por un espíritu de angustia es peor que estar enfermo. Uno no encuentra paz en ningún lado, no puede tener gratitud. Gracias, Señor, por lo que me has dado, por este día, por mi familia, por el amor que siento, por tu fidelidad. Y es como una espiral que venimos para abajo y para abajo. Y la amargura puede llegar a apoderarse de nuestros corazones. Y pronto ya no nos dan ganas de congregarnos, de adorar, de leer la Biblia, porque una nube oscura se ha posado sobre nosotros. Y esa no es la voluntad de Dios para ninguno de sus hijos. Es importante que sigamos congregándonos, adorando al Señor con todo nuestro corazón, no solo en la iglesia, en casa, en el carro. Cuando tengas tiempo a solas con Él, es muy importante cultivar esa relación con Dios. Y también expresar agradecimientos con nuestros labios y nuestras bocas. Cuando nosotros decimos gracias, estamos hablando palabras que manifiestan lo que hay en tu corazón. Lo que dice San Lucas 6:45 es de que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Darle gracias a Dios por todo. Es más, la Biblia lo dice, no dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y también poder expresar agradecimiento con nuestras actitudes, porque nuestras palabras son seguidas y confirmadas por nuestras acciones. Tenemos un pensamiento, luego tenemos un sentimiento, luego lo formulamos en palabras y después que lo hablamos, ahora se convierte en una acción, en una actitud. Esto es lo mismo tanto para lo bueno como para lo malo. Yo pienso en todo lo que es digno, todo lo que es honroso, todo lo que es virtuoso.
De repente siento agradecimiento y alegría y luego alabo a Dios con mis labios y eso cambia mis actitudes, mis acciones. Pero también es lo mismo para lo malo. Puedo angustiarme y luego empiezo a tener yo un sentimiento de preocupación completa, de simplemente tirar mis manos y rendirme y no pelear la batalla de la fe. Y luego empiezo a hablarlo y se va a evidenciar en mis acciones. Pero eso no debe de llegar a ninguno de nosotros, porque debemos expresar agradecimiento con nuestras actitudes. En otras palabras, lo que hay en nuestro corazón se confirma cuando hablamos y cuando actuamos en forma consecuente. O sea que cuando lo dicho afirma lo que hacemos y lo que hacemos afirma lo que decimos. Número 3, muestra que descansas en el Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿cuál es el descanso para tu alma? Bueno, es paz, es descansar en Dios. O sea, descansar por medio de Dios, que es uno de sus regalos para cada uno de nosotros. La Biblia declara en Isaías que la paga de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó el precio para que tuvieras paz. ¿Y cuándo se necesita más la paz? Cuando hay estrés, cuando hay tribulaciones, cuando hay ataques. Es cuando más se necesita la paz. El que sufre de ansiedad manifiesta lo que no confía en el Señor. ¿Por qué? Yo me sospecho que es porque no está conectado correctamente con Él. Y es muy importante. Porque todo esto, si no lo haces, deteriora tu fe. Porque en vez de descansar y confiar en Él, vas a empezar a angustiarte. Entonces, descansar en el Señor es estar unido a Dios. Romanos 8:16, Dios habla hoy, dice, este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y si estás conectado al Señor por medio de su Espíritu Santo, entonces esto te inundará de su paz, porque Jesucristo es el príncipe de paz. Te dará descanso y convicción de que Dios está contigo y que siempre tendrá cuidado de ti, de tu vida, de tu familia, de tu futuro. También te hará estar seguro de quién eres. Gálatas 4:6, en la versión Dios habla hoy, dice, porque ya somos sus hijos. Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Y si eres hijo de Dios, debes estar seguro de que significa esto para ti. Y lo que significa es una eternidad en su presencia, que Él nunca te va a desamparar. Esto te dará identidad de hijo y no de extraño o de esclavo, sino que hijo del Señor. Y en los pasos para superar la ansiedad y sus ramificaciones en nuestras vidas. Yo he mencionado, ojo acá, he mencionado confianza, o sea, fe. He mencionado gozo. He mencionado paz. Estos son frutos del Espíritu Santo que ya está en nosotros de acuerdo a su palabra. Y es en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo donde se manifiesta qué es lo que hemos cultivado y edificado con su palabra en nuestras vidas. Este es el tiempo perfecto en donde podemos cultivar y vivir de estos frutos en nuestras casas y con nuestros seres amados y crear una atmósfera de gozo, paz y expectación de mayor gloria. Saldremos al otro lado de esto en un realmo de fe refinada y por ende superior. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley alguna. Y no puede el enemigo contra ninguno de estos que acabo de mencionar, contra el fruto del Espíritu. Es importante entender eso, que el mejor antídoto para el enemigo es el fruto del Espíritu, porque se nota que el Espíritu Santo ha estado trabajando en nosotros y nosotros hemos estado trabajando con su palabra. Y su palabra, a través de su Espíritu Santo, crea en nosotros el ambiente del reino de los cielos, la atmósfera donde Dios reina y es glorificado. En esta tarde, ¿de qué se ha tratado esto? Quiero concluir diciéndole que entregue su corazón a Cristo hoy. Deje la ansiedad ante el trono de su gracia. Exprese su confianza y su gratitud a Él y descanse en sus necesidades, sabiendo que Dios está de su lado para bendecirlo.
para llenarlo de su presencia. Yo quisiera orar por todos estos tiempos que estamos viviendo nosotros con nuestras familias y muchas congregaciones también. Tiempos de incertidumbre, tiempos de mucha desconfianza, mucha desasosiego en el ámbito espiritual, muchas emociones exaltadas. No es correcto que lleguemos a la congregación de los santos, a la casa del Padre, de esa forma, sino que debemos de llegar con gozo para exaltarlo y glorificarlo, porque es allí donde Él glorifica su nombre en medio de su pueblo, nos fortalece, nos bendice, nos transforma. Quiero orar entonces, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de estar en tu presencia. Te doy gracias por tus promesas, te doy gracias por tu Espíritu Santo, te doy gracias porque tú nunca cambias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú eres el príncipe de paz y yo declaro paz sobre todos los que van a escuchar este mensaje. Declaro sosiego, declaro esperanza, declaro gozo, Señor, para los tiempos que vienen, de que tu gloria será mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Bendice a tu iglesia, bendice a todos tus hijos, Señor. Bendecimos a Israel, bendecimos a Jerusalén. Y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por lo que tú nos has dado. Que en este tiempo se aprecia mucho más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. El Señor me los bendiga.